En este ejercicio nos dicen que seno de beta es igual a 2/3 y beta es la medida de un ángulo agudo. Y nos piden hallar las otras 5 razones trigonométricas. Si tenemos esta información, primero graficamos un triángulo rectángulo y ubicamos a beta como la medida de uno de los ángulos agudos de ese triángulo. Para calcular las razones trigonométricas vamos a usar estas relaciones. CA es longitud del cateto adyacente, CO longitud del cateto opuesto y H longitud de la hipotenusa. En este triángulo sabemos que este lado, el que se le opone a 90 grados, es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. Este lado es el cateto opuesto a beta, el que se le opone. Y este cateto es el cateto adyacente a beta, el que está al lado de beta. Si el seno de beta es igual a 2/3, sabemos que es igual a esta relación. Longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. De esta igualdad decimos que CO es igual a 2. Y H es igual a 3. Trasladamos esta información a este triángulo. Longitud del cateto opuesto a beta es igual a 2. El cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud, 2 unidades. Longitud de la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, su longitud 3 unidades. Para hallar las otras 5 razones trigonométricas, necesitamos la longitud de este lado. Vamos a decir que la longitud de este lado es igual a x. Entonces hay que hallar x. Hallamos x usando el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Pasamos a restar. 9 menos 4, 5. Extraemos raíz cuadrada aquí y aquí. Y obtenemos x que es igual a la raíz cuadrada de 5. Como ya tenemos las 3 longitudes de los lados de ese triángulo, ya podemos hallar las 5 razones trigonométricas. Empezamos con el coseno de beta. Aplicamos esta relación. Longitud del cateto adyacente entre hipotenusa. Longitud del cateto adyacente a beta. El cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud, raíz cuadrada de 5. Entre la longitud de la hipotenusa, que es 3. Tangente de beta. Tangente de beta es longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. El cateto opuesto a beta es este cateto, su longitud 2. Longitud del cateto adyacente a beta. El cateto adyacente a beta es este cateto, su longitud raíz cuadrada de 5. Cotangente de beta. Longitud del cateto adyacente entre la longitud del cateto opuesto. El cateto adyacente a beta es este cateto, su longitud raíz cuadrada de 5. El cateto opuesto a beta es este cateto, su longitud 2. Secante de beta. Longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente. Aquí tenemos la hipotenusa, su longitud 3. El cateto adyacente a beta es este cateto, su longitud raíz cuadrada de 5. Cosecante de beta. Longitud de la hipotenusa, 3. Longitud del cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta es este cateto, su longitud 2.
Y aquí tenemos las 5 razones trigonométricas pedidas.